Ahora la asambleísta Marcela Aguiñaga. Gracias, presidente. Buenas tardes. ¿Me confirma si tengo audio? Escuchamos, asambleísta. Por favor, prosigue. Le agradezco, señor presidente. Buenas tardes, colegas legisladores. Es una pena y una tristeza que el Ecuador tenga que estar discutiendo hoy, en un lunes, inicio de semana, los graves hechos suscitados en días pasados. ¿Pero qué puede esperar el país, donde en un gobierno se clasifican los ciudadanos de primera, de segunda y de tercera, sin mencionar los que son los ciudadanos VIP, que al carecer, o al parecer, mejor dicho, sí son amigos del gobierno de turno y tienen la posibilidad de vacunarse? Ciertamente los ecuatorianos no queremos categorías, queremos que se respeten nuestros derechos. Sin embargo, este gobierno nos ha dejado claro que eso es poco lo que les importa, el dolor y el sufrimiento ajeno. Ecuador en retazos es el resultado de una carente institucionalidad, de nulas políticas públicas, una rebosante ineptitud para liderar el Estado y un aberrante desconocimiento de las garantías constitucionales de la que se supone que tenemos todos los ecuatorianos. Escúchese bien, todos, aunque a algunos les moleste el discurso de las garantías constitucionales. Los hechos suscitados en días pasados en los centros de rehabilitación social desnudan una dura, triste y profunda realidad. No es otra cosa que el fiel reflejo de una sociedad que utiliza el castigo y el confinamiento como una manifestación de poder, una expresión que tiene por finalidad clasificar y relacionar a las personas entre buenos y malos, entre dignos e indignos, un mensaje netamente político que exacerba las emociones con visiones subjetivas de la moralidad, de la inmoralidad, en un contexto donde lamentablemente hay que satisfacer placeres electoreros para conseguir la paz que tanto ansía y quiere nuestra sociedad. Presidente, debo decirle que el castigo, en virtud de lo expuesto, se convierte en un instrumento terrible de dominación, que únicamente ha servido como en la práctica de una sociedad con resultados. ¿Qué tenemos hoy? De una sociedad más violenta, desconfiada, frágil, ya que lejos de generar rehabilitación se crea una bodega, escúchese bien, una bodega de seres humanos, que hoy son violados, prostituidos, que se les obliga a pagar para sobrevivir. Y de esta manera es donde los centros de rehabilitación se convierten da paso en entonces verdaderos a esta centros de la participación perfeccionamiento del crimen. El sistema penitenciario no es otra cosa que una responsabilidad altamente administrativa, que tiene una visión muchas veces de cumplimiento de la pena mirada de manera superficial. Se olvida que los que están ahí son seres humanos. No se trata únicamente hoy de la discusión de los centros, se trata de que hablemos de la posibilidad de rehabilitar y resocializar a aquellas personas que están privadas de la libertad. El problema no es de leyes, señor ministro de Gobierno, con todo respeto, sino de gestión de las leyes. El problema es que no hay recursos, el problema es que no están capacitados, el problema es que nadie quiere asumir su responsabilidad. Ese deterioro que se manifiesta en el personal que trabaja en estos centros, obviamente este personal está desmotivado, está en constante tensión, tienen temor a los prisioneros. Tanto es así que tienen temor a expresarse en los medios de comunicación porque pueden tener sanciones de índole administrativas, judiciales y a veces hasta políticas. Sin embargo, creo que debemos ir un poco más allá. Y por eso tengo estas preguntas, porque realmente me sorprende declaraciones de ciertos funcionarios de este gobierno. En primer lugar, debo decirles que me sorprenden las declaraciones y las contradicciones entre el comandante general de la policía y el director del SNAI. Por un lado, señor comandante, dígame si usted afirma que el confinamiento y el aislamiento son las soluciones, porque seguramente yo entendí mal, quiero que usted me lo explique. Usted me dice que no pueden controlar los artículos prohibidos por faltas de recursos. ¿Quién debía asignar los recursos? ¿Dónde está la delegada del presidente de la República, el directorio
y manejo de los centros de rehabilitación? ¿Por qué no lo denunciaron como funcionarios? Son mis preguntas para usted. Que no puedan recibir visitas los privados de libertad porque no se puede controlar la indisciplina. ¿Qué sugiere usted, señor ministro? Entonces, que se los encierre en celdas solitarias. ¿Eso estamos pidiendo? Por favor, sírvase de confirmarme sus aseveraciones. Llama la atención y digo la contradicción entre el comandante general de la policía y el director del SNAI, porque por un lado el comandante dice que los privados de libertad pasan ociosos y el director del SNAI dice que hacen talleres. Es decir, se echan la culpa entre uno y otro. ¿Quién finalmente dice la verdad? ¿Quién le dice la verdad al Ecuador? Quisiera hacer algunas preguntas al ministro de Gobierno. ¿Cuáles son las cifras actualizadas de los delitos en el país? ¿Qué está haciendo el Ministerio de Gobierno para fortalecer la policía comunitaria? La que ya nos vemos rodeando y conociendo los barrios, la que se supone que debe saber cuál es el problema de la comunidad. ¿Qué está pasando con los mecanismos de prevención del delito, con estándares recomendados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? ¿Se está aplicando? ¿Sí o no? ¿Qué está haciendo el Ministerio de Gobierno para fortalecer la policía comunitaria? En términos generales. Algunas otras preguntas que quisiera también decirle y hacerle al director del SNAI. ¿Se están realizando pruebas de COVID a los privados de libertad? ¿Cuál es el número de contagiados y de recuperados? ¿Cuál es el presupuesto que se está destinando a la salud mental de los privados de libertad? ¿Hay presupuestos ahora o no los hay? ¿Hay hoy médicos como había en el pasado que funcionaban dentro de los centros de rehabilitación? ¿Sí o no? ¿Están recibiendo alimentación frecuente? ¿Están comiendo 3 veces al día? ¿Sí o no? ¿Cuál es el monto de inversión en la alimentación? Porque había una noticia que decían que los privados de libertad estaban hambrientos. Eso también denota en el comportamiento de violencia, señor director del SNAI. Si usted no tenía los recursos, debió haberlo denunciado al país o haber dicho que no era capaz de estar en el cargo e irse a la casa porque el gobierno no apoya las políticas básicamente de rehabilitación y de resocialización de los privados de libertad. Algunas preguntas que quisiera hacer adicionalmente. ¿Cuántos de los asesinados, no de los fallecidos, de los asesinados, no contaban con una sentencia condenatoria ejecutoriada? ¿Cuántos estaban privados de libertad por la aplicación de la prisión preventiva? Es indispensable que el Ecuador conozca eso. Algunos privados de libertad deberían estar separados por su grado de peligrosidad. Eso lo dice el COIP. ¿Están separados hoy o están juntos? ¿Está hoy junto un privado de libertad, quizás por un delito, por apropiación indebida o asociación ilícita con uno investigado o procesado por delitos contra la vida? ¿Sí o no? Eso sería importante conocer, señor director del SNAI. Señor director del SNAI, ¿cuántas solicitudes hay y cuántas se han despachado para el régimen de rehabilitación social? Lo que se suele llamar popularmente la prelibertad. Señor director del SNAI, ¿qué pasó con el uso de los inhibidores de celulares? ¿Sabía usted que los privados de libertad graban videos en la red social TikTok? Lo invito a verla. Usted puede encontrar ahí todo tipo de videos grabados en los centros de rehabilitación del país. Algunas otras cosas que quisiera decir, presidente, y en honor al tiempo. Hay algunos discursos que a mí me sorprenden realmente. Como el discurso, y reconozco, un político debe reconocer cuando se ha equivocado. Reconozco declaraciones del asambleísta Ron, coordinador de la bancada del PSC, que dice que hoy solamente deberían estar en las cárceles los que tienen sentencia condenatoria ejecutoriada. Señor asambleísta, su bloque, sus legisladores proponen exactamente lo contrario. Proponen que inclusive no haya sistemas de rehabilitación semiabiertos para que una persona, una vez que haya cumplido cierto porcentaje de su pena, pueda estar quizás en su domicilio o regrese a su domicilio. Me sorprende también algunas declaraciones en torno a los umbrales nuevamente. Otra vez. Parecería ser que algunos que se declaran defensores de la institucionalidad y tanto aplauden a la Corte Constitucional no reconocen el pronunciamiento de la Corte Constitucional del Ecuador.
Los umbrales, señor ministro, señor asambleísta, que me antecedió en la palabra, básicamente son hechos referenciales. Lo que debe demostrarse en el proceso es la intención del verbo rector del tipo penal. Escúchese bien, verbo rector del tipo penal se llama traficar. La ignorancia se puede superar. ¿Saben cómo? Leyendo, señores, leyendo, nada más. Eso es lo que le falta voluntad a los legisladores del país. Y finalmente quiero terminar diciendo que el Ecuador merece respuestas. Esas madres, esos hermanos, esos hijos que hoy lloran la crueldad con la que acabaron con su ser querido, merecen respuestas. Porque algunos, aun cuando les moleste, esos que están privados de la libertad, porque así los tratan, ellos tienen derechos y se llaman derechos humanos. Perder la libertad no es sinónimo de perder sus derechos humanos. Ojalá nunca el derecho penal toque las puertas de su casa, donde toquen a sus seres más amados y tengan que ir a vivir en estos centros de miseria. Debo decir que como abogada no puedo aplaudir ejecuciones a mano propia, no puedo. Y como política debo decir que quizás esta es mi intervención más impopular. Pero como prefiero ser impopular y no hacerle el juego a este gobierno amoral que con sus grandes aliados nos dejan un país en retazos. Gracias, presidente. Gracias, asambleísta.